Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. El día de hoy vamos a tratar sobre el reconocimiento de arritmias letales. Y ustedes saben que este tema es muy extenso, que de alguna manera crea gran confusión en el manejo de cada una de las patologías. Por ello es que hemos tratado de estos temas hacerle lo más sencillo que se pueda para que ustedes puedan de a poquito entender e ir ligándose a todo lo que en este tema vamos a ir topando durante toda la clase. Y en este momento, para empezar, les voy a pedir a ustedes que de alguna manera recuerden todos los eventos o sucesos que se produce cuando ustedes encienden la luz en cualquier lugar. Entonces, si están en su casa, en la habitación, necesitan tener generalmente dentro de su domicilio primero un medidor de luz que va a ser la fuente de electricidad, el interruptor que es el que de alguna manera enciende el estímulo, todas las redes y el cableado que va dentro de las estructuras de la infraestructura de la pared, del techo, hasta llegar a la bombilla y enciende el foco, que sería este caso. Este es uno de los ejemplos más claros que de alguna manera nos ayudan para asemejarle al impulso o a toda la estimulación eléctrica que va a empezar a producir la contracción dentro del músculo cardíaco. Entonces, con este recorrido de estos eventos que generan la luz en cualquier lugar, vamos a empezar hablar sobre la estimulación eléctrica cardíaca y sabemos que dentro de las estructuras más importantes de la estimulación dentro de nuestro corazón se encuentra el nódulo sinusal. Entonces, este nódulo tiene varios nombres también. Se le conoce como el nodo sinoatrial o de Cady-Black. Este nodo que se encuentra en este lugar está localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior, que ustedes lo conocen por anatomía, con menos de 1 milímetro de profundidad y se va a ubicar a nivel del epicardio. Recibe el aporte sanguíneo de dos estructuras muy importantes. La una es la circunfleja derecha y la otra la circunfleja izquierda, de tal manera que la circunfleja derecha es la que está aportando la mayor cantidad de riego sanguíneo, por eso es que representa dentro del 55 al 60% de irrigación, y la circunfleja izquierda representa el 40 al 45% de este aporte. El nodo sinusal es conocido también como el marcapaso fisiológico del corazón, porque esta estructura anatómica es la que va a gobernar o a comandar la frecuencia cardíaca que cada individuo tiene a lo largo de toda su vida. Si ya tenemos el inicio del estímulo eléctrico cardíaco, necesitamos vías alternas, carreteras o medios por donde este estímulo comience a movilizarse para llegar a estructuras o estaciones siguientes. Y dentro de las vías más importantes tenemos las conocidas como las vías internodales. Estas vías se dividen en tres y toman su nombre de acuerdo a su localización. La vía anterior es una de las vías más importantes. ¿Por qué? Porque inicia en la zona anterior del nódulo sinusal, está rodeando la vena cava superior y esta tiene la capacidad de dividirse en dos ramas. Una rama que se dirige directamente hacia la aurícula izquierda y otra rama que se extiende hasta el nodo auriculoventricular. La segunda carretera o vía alternativa de transporte de esta estimulación eléctrica es la que se conoce como la vía media, y esta se inicia justo en el borde posterior del nodo sinusal, por detrás de la vena cava superior, y esta corre por toda la pared posterior del tabique interauricular y va a finalizar a nivel del nodo auriculoventricular. La tercera vía de transporte es la vía internodal posterior, y esta vía
se inicia en el borde posterior del nodo sinusal y finaliza en el borde posterior del nodo auriculoventricular. De tal manera que ya empezamos con el estímulo, se generó, este estímulo comenzó a transportarse por 3 importantes vías y va a llegar a una estructura que se le conoce como una estación. Esta estructura es el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular tiene una función importante y esa es de retrasar el impulso eléctrico. Es decir, como cuando un bus llega a una estación, lo que necesita es parar para que la gente baje y para que también gente se suba. Lo mismo ocurre en el nodo auriculoventricular. Se da una pausa y esta pausa tiene un tiempo que va a ser de 0.09 segundos. Esto permite que de alguna manera tengamos un poco de tiempo entre que las aurículas se contraen por completo, pero en este tiempo los ventrículos están completamente relajados. Como ustedes pueden observar en la figura, se ha iniciado el impulso eléctrico a nivel del nodo sinusal, se transporta todo este impulso por las 3 vías importantes que son las vías internodales, la anterior que se divide en 2 ramas, la una que es la más extensa, que se encarga de transmitir todo el impulso o la generación eléctrica a la aurícula izquierda, la otra que se dirige directamente al nodo auriculoventricular, la vía internodal media y la vía internodal posterior. De tal manera que a este punto tenemos la transmisión del impulso tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Para que el impulso pase hacia los ventrículos, debe pasar la pausa que se genera en el nodo auriculoventricular. Hasta ahí estamos, ¿verdad? La siguiente estructura, a partir del nodo auriculoventricular, tenemos el haz de His, y es todo este recorrido que ustedes lo conocen. Los fascículos del haz de His van a estar rodeados o van a estar envueltos por una vaina fibrosa, y esto tiene una función: no permitir que el impulso se riegue o que active a todas las células miocárdicas que van a tener contacto durante su trayecto. ¿Para qué? Para que de alguna manera el estímulo llegue completo hasta las ramificaciones que están distales. De forma distal al haz de His comienzan a tener ramificaciones y estas van a hacer que el estímulo se propague desde el subendocardio de manera radial, desde el centro del ventrículo hacia afuera, hasta llegar completamente al epicardio. De esta manera se activan las estructuras conocidas como los ventrículos. Si ya sabemos y recordamos todo el trayecto de la estimulación eléctrica desde su inicio hasta su finalización, sabemos que estos procesos de alguna manera se repiten de forma continua y es lo que genera cada contracción cardíaca durante toda nuestra existencia. La única forma de poder de alguna manera diferenciar este proceso, si tiene alteraciones o se está desarrollando de forma normal, es mediante una representación, y esta representación lo conocemos como el electrocardiograma. Este electrocardiograma es el examen que tiene la sucesión de ondas, que ustedes todos tienen la oportunidad de poder tenerlo de forma diaria dentro de sus actividades institucionales, y sabemos que el electrocardiograma es la secuencia de varias ondas que cada una representan cosas y tiempos diferentes. La primera onda que vamos a encontrar graficada dentro del electrocardiograma sabemos que es la onda P. Esta es la primera onda del ciclo que está representando la despolarización de las aurículas. Está compuesta por la superposición o la actividad eléctrica de ambas aurículas, porque sabemos que por las vías internodales estamos activando la aurícula derecha y la aurícula izquierda. De tal manera que la contracción de estas dos
se representan y la una se enmascara en la otra y se forma una sola onda. Su parte inicial, que sería la ascendente, corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la parte final, la descendente, corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Esta onda tiene varias características. Tiene una duración que va a ser menor a 0,10 segundos y eso lo podemos evidenciar en 2,5 milímetros de ancho en los cuadritos pequeñitos del electrocardiograma y un voltaje máximo, que es la altura de la onda, de 0,25 milivoltios, que lo vamos a medir en 2,5 milímetros de alto. Luego de la onda P tenemos la aparición del complejo, que lo conocemos como el QRS y sabemos que es la sucesión de ondas. La onda Q, que puede estar presente o no puede estarlo, y esta va a ser negativa. Puede estar como onda fisiológica o empieza a aparecer en procesos patológicos. Es patológica cuando esta onda Q mide más de 1/3 de la onda R. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS y esta puede estar precedida de una onda negativa que la conocemos como la onda Q. La onda S es la onda negativa que aparece después de la onda R y también podemos evidenciar ondas sucesivas, que es las que se denominan RR', SS', que generalmente se las encuentra en las imágenes que corresponden a los bloqueos de rama, ya sean derechos o izquierdos. La onda T representa el estado de repolarización de los ventrículos. Es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, aunque puede ser negativa en ciertas situaciones, como, por ejemplo, si encontramos T negativas en D3, vamos a correlacionar con pacientes con obesidad. Si la onda T es negativa en B1 o B4, corresponderá a este electrocardiograma generalmente a niños, sobre todo menores de 10 años, pacientes jóvenes y mujeres también. La onda T normal siempre es asimétrica. Tiene una porción ascendente que es más lenta que la porción descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros, sobre todo en derivaciones periféricas, y menor de 15 en derivaciones precordiales. Y a nivel de esta onda T, vamos a tener varios cambios o alteraciones cuando estamos hablando de procesos de cardiopatías isquémicas. La inversión de la onda T es uno de los signos iniciales de los procesos isquémicos cardíacos, o también en las alteraciones del potasio, que ya lo vimos anteriormente. Luego de las ondas, vamos a tomar los intervalos y los segmentos más importantes, es decir, los que clínicamente nos van a ayudar a diagnosticar las arritmias letales de las que vamos a hablar hoy. El intervalo PR es la despolarización auricular y corresponde a un retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Este se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, y su valor normal está entre 0,12 y 0,20 segundos en condiciones normales. Podemos tener dos alternativas de variación: los síndromes de preexcitación, en los cuales este intervalo PR va a empezar a cortarse, y esto es producto de una conducción auriculoventricular acelerada, mientras que en los bloqueos auriculoventriculares este intervalo va a empezar a prolongarse o a estar alargado, y esto representa una conducción auriculoventricular enlentecida. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular. Normalmente este suele ser isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Y las dos alteraciones importantes
es el supradesnivel del ST y el infradesnivel del ST, que lo encontramos en los síndromes coronarios. Y esto dependerá de la oclusión que tengamos dentro de las arterias. Si es total, generará un supradesnivel y si es parcial, un infradesnivel. De tal manera que si ya recordamos cómo es la trayectoria de todo el impulso eléctrico cardíaco y la representación de este dentro del electrocardiograma, vamos a empezar a ver todas las alteraciones en frecuencia. La primera es la bradicardia y todos conocemos que esta es la frecuencia cardíaca disminuida. Las bradiarritmias pueden ser reacciones fisiológicas, sobre todo en pacientes deportistas de gran rendimiento, o pueden corresponder a cualquier trastorno patológico. Las bradiarritmias se definen por la presencia de la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Y pueden tener dos categorías principales. Pueden ser por disfunción del nódulo sinusal o por bloqueos auriculoventriculares. Ustedes pueden evidenciar aquí un trazado de bradicardia en el cual la secuencia de ondas a nivel del electrocardiograma es completamente normal, salvo la frecuencia cardíaca. El cuadro clínico de las bradiarritmias va a ser muy diverso y todo dependerá de si esta es fisiológica o patológica. Generalmente, los pacientes que tienen una bradicardia fisiológica, esta no va a generar síntomas, salvo de que sean productos de un esfuerzo muy extenuante. Mientras que si son patológicas, los pacientes van a comenzar a referir cierta sintomatología. Dentro de esta, las más frecuentes es la presencia de mareo, de debilidad, el aturdimiento, lo confunden el mareo con vértigo también. Si estamos hablando de bloqueos auriculoventriculares, los pacientes tienen episodios de síncopes a repetición, van a presentar fatiga, letargia, procesos de angina, de falta de aire, pueden llevarle en ciertos casos también a una insuficiencia cardíaca congestiva y a un deterioro del estado de conciencia por un estado de bajo gasto. Dentro de las bradicardias, estas se van a dividir y dentro del primer tipo tenemos la bradicardia sinusal, que se define por la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, que ya lo sabemos, cuando el nódulo sinusal actúa como marcapaso primario. En la mayoría de los casos, este tipo de alteraciones de frecuencia son producto de una reacción fisiológica, más que un estado patológico. Entonces, la bradicardia sinusal generalmente puede tornarse transitoria o puede ser consecuencia de un aumento del tono vagal. Se observa con mucha frecuencia en deportistas entrenados, en adultos jóvenes que están en reposo y sobre todo durante la noche. Tenemos también episodios de disfunción a nivel del nódulo sinusal y aquí ya empezamos a tener todas las variantes patológicas. Para tener un cuadro de disfunción del nódulo sinusal, debemos tener en cuenta que van a existir causas extrínsecas o causas intrínsecas que pueden generarles. Dentro de las extrínsecas tenemos el consumo de agentes farmacológicos, entre estos los bloqueantes beta, los antagonistas del calcio, los fármacos antiarrítmicos, sobre todo los que están dentro de la clase 1 y la clase 3, procesos de apnea del sueño, la hipoxia. Y en las causas intrínsecas más bien debemos buscar todas las situaciones que conlleven a procesos de fibrosis degenerativa, procesos de isquemia, enfermedades infecciosas como la endocarditis, la miocarditis, enfermedades del colágeno y todos los trastornos osteomusculares, que lo que van a hacer es que este nodo comience a tener ciertas pausas. Por eso es que la disfunción del nodo sinusal puede ser consecuencia de diferentes trastornos que causan una depresión del automatismo del nodo sinusal y
completamente de la conducción eléctrica cardíaca. La causa más frecuente de la disfunción del nodo sinusal es la fibrosis degenerativa idiopática del tejido que está formando de forma nodular, y esto se asocia a personas con edad avanzada. Se cree por muchos estudios que la fibrosis conduce a una pérdida de las células marcapasos del corazón, y su desplazamiento en la parte central hace que el nódulo comience a perder la capacidad de transmisión eléctrica. La despolarización diastólica es espontánea, es más lenta a nivel de estas células afectadas, que da lugar a una bradicardia. Si esta disfunción del nodo sinusal se perpetúa, el tejido va siendo cada vez más afectado en territorio, incluso puede llegar a presentar un paro sinusal, como lo pueden observar en esta imagen. Dentro de las alteraciones de la frecuencia y de las bradicardias tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Y dentro de este tipo de alteraciones vamos a tener varios grados. Este tipo de bloqueos, para que ustedes lo recuerden de una forma más cotidiana, siempre se les une a situaciones como, por ejemplo, todos hemos tenido una relación amorosa. Entonces, más o menos, esto va en relación a este comportamiento. Sabemos que cuando estamos empezando una relación, los primeros días y los primeros meses, generalmente, ¿qué se suele hacer como comportamiento humano normal? Tratar de pasar el mayor tiempo juntos, ¿sí? Y por eso se lo asemeja al bloqueo auriculoventricular de primer grado, en el cual va a tener una alteración importante. El intervalo PR va a estar prolongado, es decir, va a estar mayor de 0,20, ¿sí? En el electrocardiograma, y todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS. Pero este intervalo PR, va a empezar a tener mayor tiempo. Si ustedes comienzan a contar en el electrocardiograma, tiene más de 0,20. Y así es lo que vamos a encontrar en todas las derivaciones del electrocardiograma. Pero la sucesión de ondas no se ha perdido. Solo estamos prolongando el tiempo. Mientras que los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, aquí ya empiezan a dividirse y comenzamos a recordar lo anterior. Si al inicio de todas las relaciones empezamos a pasar el mayor tiempo juntos, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 1 tiene una característica importante, que la prolongación del PR va a ser progresiva. Es decir, que vamos a empezar a medir el PR y vamos a tener 0,12, 0,16, 0,20, 0,24. Entonces, a nivel de todas las derivaciones del electrocardiograma, el PR va a ir incrementándose. Cuando empezamos normalmente la misma relación que mencionábamos anteriormente, cada vez buscamos estar más tiempo juntos, pero empiezan a asomar los amigos y le invitan al novio a una fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Cierto día desapareció. Lo mismo sucede en este bloqueo auriculoventricular. Pasamos el PR progresivamente a aumentar en tiempo, y cierto tiempo desaparece una estimulación del complejo QRS, pero luego empieza otra vez la misma sucesión completamente igual. Mientras que en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOBITS 2, ustedes van a poder evidenciar en el electrocardiograma que el complejo QRS ya no aumenta como el anterior de forma progresiva, sino se mantiene el PR mayor a 0,20, pero ya empezamos a tener ausencias de complejos QRS de forma más seguida. Entonces, regresamos al mismo ejemplo. Esta pareja empieza a tener tiempo juntos durante algunos días, pero aquí ya uno desaparece.
Otra vez al otro día empiezan a salir y la siguiente semana otro día desaparece, ¿sí? Entonces, más o menos es para que ustedes vayan haciendo relación y puedan identificar de forma más clara cuando estén frente al trazado del electrocardiograma. El bloqueo aurículo-ventricular completo es el que se le denomina como bloqueo de tercer grado y se caracteriza por una interrupción completa de la conducción auriculoventricular. Aquí la calidad del ritmo se escapa y comanda los ventrículos, comanda las aurículas de tal manera que en el complejo y en las ondas P ya no hay sincronías. El mismo ejemplo anterior. Generalmente la misma pareja que empezó a salir y comenzó a tener una relación, aquí completamente ya se enojó y cada uno coge situaciones y caminos diferentes. Por eso es que las ondas P no tienen continuidad con los complejos QRS y viceversa. Entonces vamos a tener una sucesión de ondas P, P, QRS o QRS, QRS, ondas P. Los estímulos se dan de manera aislada, tanto a nivel de las aurículas como a nivel de los ventrículos. Conociendo ya todas las variantes de las bradiarritmias que suelen ser la bradicardia sinusal, generalmente los bloqueos auriculoventriculares o la disfunción del nodo, estos pacientes cuando llegan generalmente a la atención médica van a tener que seguir un protocolo y es el que lo encontramos dentro del protocolo ACLS. Y ustedes van a evidenciar que el paciente con frecuencia menor de 60 latidos por minuto, para que acuda a una atención médica, debe empezar a tener sintomatología, la que revisamos anteriormente. Al tomarle los signos vitales y al determinar la frecuencia cardíaca menor a 60, necesitamos trasladarle a este paciente a un área en la que se cuente con el monitoreo continuo. Generalmente todos los servicios de emergencia cuentan con un área crítica. Estos pacientes serán ingresados en este sitio y se debe tener varias consideraciones. Primero, la valoración inicial, que empezará con el ABC. Se debe mantener la vía aérea, se debe apoyar el de oxígeno si el paciente lo requiere. Se debe conectar al monitor, que éste tenga la monitorización electrocardiográfica continua, administrar generalmente una vía intravenosa y dependerá si este paciente se encuentra de forma con estabilidad hemodinámica o no, y para ello debemos hacernos varias preguntas. ¿El paciente tiene en este momento hipotensión? Si su estado de conciencia está alterado, si de alguna manera tiene signos de shock, si tiene molestia torácica como dolor precordial o si ya está desarrollando una insuficiencia cardíaca aguda. Si esto sucede, el paciente necesita entrar en todo el protocolo de fármacos que como primera elección sería la atropina. La atropina lo vamos a administrar en dosis de 0,5 miligramos y esta se puede repetir cada 3 a 5 minutos, pero con una consideración, que la dosis de administración no debe sobrepasar los 3 miligramos, es decir, las 6 dosis. Si esto ya lo superó el paciente y su frecuencia no ha mejorado, el siguiente paso es buscar la colocación de un marcapaso transcutáneo, que en la mayoría de las instituciones este tipo de marcapasos transcutáneos lo tienen dentro de su desfibrilador. La mayoría de estos equipos tienen unos parches que se conectan al mismo equipo, se le sincroniza como marcapaso y se puede utilizar de forma temporal. Si no disponen de este recurso, pueden utilizar dopamina, que también es una opción.
y la dopamina con la consideración que debe ser utilizada en dosis de 2 a 20 microgramos por kilo de peso y eso en una infusión por minuto. Si con la dopamina no mejora la frecuencia cardíaca de este paciente, podemos tener otra opción que es la adrenalina y esta se puede utilizar en dosis de 2 a 10 microgramos por minuto. Y si todo esto ha fallado como medidas iniciales, este paciente debe ser trasladado de manera urgente a una institución de tercer nivel donde cuenten con la colocación y los recursos de los marcapasos definitivos. Si de pronto, al inicio del esquema, verificamos que la frecuencia cardíaca está menor a 60 latidos por minuto, este paciente ya está ingresado dentro del área crítica, está con monitoreo, le hemos soportado con oxígeno si lo requiere, no tiene ningún signo de inestabilidad hemodinámica como hipotensión, shock, dolor torácico. Lo que debemos hacer es monitorizarle y observarle, no sacarle de esta área. Y se recomienda que generalmente este paciente debe ser observado lo ideal dentro del área crítica 12 horas y dentro de un sitio de observación o de hospitalización transitoria 24 horas. Terminado el protocolo de arritmias, ahora vamos a hablar de las taquiarritmias, que es lo opuesto. La taquicardia supraventricular es un trastorno cuya señal eléctrica se origina en el nódulo auriculoventricular o puede ser también a nivel de la aurícula. La frecuencia cardíaca va a estar oscilando entre 150 a 175, puede llegar a 250 latidos por minuto, y generalmente este tipo de situaciones van a responder a ciertos estímulos. Los importantes y principales son los consumos de sustancias externas como la cafeína en dosis altas, sobre todo el consumo de drogas, que van a hacer que de alguna manera todo el sistema de conducción eléctrica comience a alterar en su frecuencia normal. Y ustedes pueden evidenciar aquí el trazado electrocardiográfico de una taquicardia supraventricular, que la vimos la clase anterior, pero a diferencia de la clase anterior, este tipo de arritmias se diferencian en que el paciente va a tener pulso. Y por ello es que en el 2019 se emitió esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de todas las taquicardias supraventriculares, y ellos lo definen como a la taquicardia supraventricular con situaciones o frecuencias auriculares mayores a 100 latidos por minuto, sobre todo en pacientes que se encuentran en reposo, cuyo mecanismo está involucrado a alteraciones a nivel del tejido del haz de His o superior a este, que puede ser en territorio auricular. La presentación clínica o las manifestaciones o sintomatología que los pacientes van a referir si presentan un cuadro de taquiarritmia va a ser, lo más típico es la sensación de palpitación, de opresión, de fatiga, de mareo, de la sensación de disconfort del pecho, la disnea, alteraciones del estado de conciencia también, y pacientes con síncope que ya denotan una inestabilidad hemodinámica. Si estamos frente a una taquicardia supraventricular, dentro del manejo agudo, lo primero sería trasladarle a una unidad donde se cuente con monitorización continua, y dentro de las primeras medidas es la administración de maniobras vagales. Estas maniobras van a hacer que de alguna manera se aumente la estimulación refleja del nervio vago, y esto produce una liberación excesiva o incrementada de acetilcolina, que tiene como función disminuir el impulso eléctrico a nivel del nodo. Estas maniobras vagales pueden hacerse de diferentes maneras. Dentro de las más utilizadas o las más recomendadas dentro de las guías de manejo
está el masaje del seno carotidio y para ello el paciente debe estar completamente con el cuello extendido, la cabeza girada y este masaje del seno carotidio siempre va a ser unilateral y debe durar 5 segundos, no más. No se debe administrar masaje del seno carotidio bilateral. Otra opción de maniobras vagales es sentarle al paciente y pedirle que sople una jeringuilla durante 15 segundos. Esto aumenta de alguna manera la presión intratorácica o intraabdominal y hace que disminuya la frecuencia cardíaca, disminuyendo también el retorno venoso. Dentro de las guías, dentro de estas maniobras vagales, la que realmente nos recomiendan con mayor grado de evidencia es la alternación entre la inspiración y la expiración, una pausa continua y colocarle al paciente en decúbito supino. De esta manera se eleva de forma pasiva los miembros inferiores por un miembro del equipo asistencial a 45 grados y aquí se debe mantener durante 15 segundos. Para que ustedes lo vean de forma gráfica, de esta manera se hace la maniobra, las maniobras vagales y debe estar otro miembro del equipo atento a las variaciones del monitor para ir combinando ciertas maniobras para conseguir el objetivo final, que sería disminuir la frecuencia cardíaca. Dentro de la guía emitida por la Sociedad Europea de Cardiología tenemos este algoritmo en el cual ustedes van a evidenciar que si el paciente presenta una taquicardia y esta es supraventricular, que tiene como características tener un complejo QRS estrecho, lo más importante será determinar si este paciente tiene estabilidad hemodinámica o no. Si tiene estabilidad hemodinámica, lo primero que se va a realizar son las maniobras vagales. Si esta es eficaz, no va a necesitar la administración de medicación, pero si con esto no se logra controlar la frecuencia, vamos a la utilización de fármacos y dentro de la primera elección tenemos la adenosina. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar la adenosina, sobre todo en nuestro medio? Es no disponer del fármaco, ¿sí? Si es eficaz, el paciente seguirá en su monitoreo continuo, pero si no logra controlar la frecuencia, tenemos varias opciones. Podemos utilizar el verapamilo, el dialtia-C o beta bloqueantes, que es lo que sí se dispone dentro de las instituciones de salud. La adenosina se lo va a utilizar en dosis de 6 miligramos y esto se puede repetir. La segunda dosis puede ser de 12 miligramos, incluso recomiendan una tercera dosis de 18 miligramos, dependiendo de la aceptación de cada paciente. La adenosina tiene uno de los efectos adversos dentro de los que más consecuencias o molestias presentan los pacientes, es una sofocación intensa. El verapamilo se la va a utilizar en dosis de 0.075 hasta dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, pero debemos tener pendiente que este verapamilo se lo va a administrar como dosis promedio entre 5 y 10 miligramos, con una duración de 2 minutos, mientras que el dialtia-C lo podemos utilizar en dosis de 0.25 miligramos por kilogramo. En promedio se administra 20 miligramos y esto es durante 2 minutos. El esmolol nos recomienda la guía, tampoco es muy frecuente que se disponga, sobre todo en instituciones públicas, y la dosis es de 0.5 miligramos por kilo. Esto se administra en bolo intravenoso o de 0.05 a 0.3 miligramos por kilo de peso, minutos si estamos en una preparación de infusión. Otra de las alteraciones de frecuencia dentro de las taquicardias es la taquicardia ventricular,
que a diferencia de la taquicardia que veíamos la clase anterior, esta va a tener pulso. No está dentro del ritmo considerado de paro. Las arritmias ventriculares son un grupo de alteraciones de ritmo que se pueden originar tanto a nivel distal como también a nivel de la bifurcación de las de His. Como generalmente los estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción interventricular, este QRS comienza a estar ancho por un mecanismo similar a los producidos en los bloqueos de rama. La causa más frecuente de las arritmias ventriculares va a ser la aparición de un sinnúmero de estímulos ectópicos que se les conoce como las extrasístoles ventriculares, pero también pueden aparecer fenómenos de escape ante la ausencia, sobre todo de estímulos auriculares. Aquí pueden evidenciar el ritmo de taquicardia ventricular. Y el algoritmo de manejo va a ser similar al anterior. Entonces, lo primero es determinar la frecuencia del paciente, es llevarle a un sitio donde cuente con todos los recursos de monitorización. El paciente, si necesita, va a requerir oxígeno. Y volvemos a hacernos las preguntas, sobre todo para determinar si este paciente tiene estabilidad hemodinámica o no. Y dentro de estas preguntas es: ¿el paciente tiene hipotensión? ¿Tiene algún estado de conciencia alterado? ¿Tiene signos de shock? ¿Tiene dolor precordial? ¿O está cursando un episodio de insuficiencia cardíaca aguda? Si estas preguntas son afirmativas, este paciente debe recibir cardioversión sincronizada. Y este es un procedimiento que normalmente se lo aplica dentro de todas las unidades de área crítica. Está en su equipo de desfibrilador y debemos primero programarle a cardioversión sincronizada y tener varias consideraciones. En el monitor, si estamos observando que en el ritmo cardíaco del paciente tiene la presencia de un complejo QRS estrecho y este es regular, la carga a la que yo voy a administrar esta cardioversión va a estar entre 50 y 100. Si en el ritmo cardíaco del paciente el complejo QRS es estrecho pero es irregular, la carga que yo programaré será entre 120 y 200 joules. Mientras que si en el ritmo cardíaco del paciente el complejo QRS es ancho y regular, la dosis de descarga va a ser de 100 joules. Y si este complejo QRS es ancho y es irregular, necesitamos dar una cardioversión, pero con energía utilizada para las desfibrilaciones, es decir, al tope de la perilla. Si el paciente no tiene ningún signo de inestabilidad hemodinámica, va a pasar a la opción de recibir antiarrítmicos. Dentro de las opciones más importantes en este algoritmo tenemos la utilización de la miodarona y esta se va a utilizar en dosis de 150 miligramos durante 10 minutos o en mantenimiento a 1 miligramo minuto durante las 6 primeras horas, que son el tiempo estimado para la reversión de la frecuencia cardíaca. La procainamida también se recomienda dentro del protocolo y esta la vamos a utilizar, si ustedes tienen la disponibilidad en sus instituciones, en una dosis de entre 20 y 50 miligramos minuto hasta que se dé la supresión de la arritmia, hasta que el paciente presente episodios de hipotensión. De pronto se evidencia en el trazado electrocardiográfico ensanchamiento del QRS más del 50% del ritmo inicial, o hasta alcanzar las dosis máximas, que en este caso serían 17 miligramos por kilogramo. Se puede utilizar de forma de mantenimiento también en infusión continua y la dosis es de 1 a 4 miligramos por minuto.
Y aquí vamos a tener también el algoritmo emitido por la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual, si estamos frente a una taquicardia de QRS ancho, otra vez volvemos a la valoración del estado hemodinámico. Si tiene inestabilidad hemodinámica, el paciente necesita cardioversión sincronizada. Si no tiene inestabilidad, empezaremos por maniobras vagales. Lo que recomiendan es también la administración de adenosina. Si no hay evidencia de un síndrome de preexcitación en el electrocardiograma, si este no es ineficaz, utilizamos la procainamida y la miodarona con las consideraciones que ya hablamos. La cardioversión sincronizada es uno de los procedimientos que se utilizan con frecuencia y normalmente es la aplicación de una descarga eléctrica transtorácica de tal manera que lo que busca es sincronizar la corriente alterna. La administración de esta energía debe darse durante la sístole, evitando la estimulación eléctrica en el periodo vulnerable del ciclo cardíaco, que va desde los 60 a los 80 milisegundos antes de la cúspide alta de la onda T, hasta los 20 a 30 milisegundos después. Las cardioversiones lo que buscan es emitir la descarga siempre en determinado tiempo del electrocardiograma, y esa es la onda R. Tiene varias indicaciones y varias contraindicaciones para poder realizarla. Dentro de las indicaciones absolutas se encuentra la inestabilidad hemodinámica y el fallo de toda la terapia farmacológica, mientras que las contraindicaciones en este procedimiento no son absolutas, sino más bien relativas. Y dentro de estas describen la fase aguda de un evento cerebrovascular isquémico, taquicardias de origen sobre todo sinusal, pacientes que tienen tratamientos prolongados, ya sea con digitálicos o con quinidina, episodios de hipopotasemia severa, pacientes con fibrilación auricular de más de 2 años de evolución con medicación continua, pacientes que tengan fibrilación auricular lenta o pacientes que tengan aurícula izquierda muy dilatada. En este tipo de casos se valorará riesgo-beneficio, porque si el paciente está inestable, va a necesitar de la aplicación de la cardioversión. ¿Cuáles son los objetivos de este procedimiento? Primero, que todo el personal sepa la preparación del material necesario, que el equipo esté funcionante. Por eso es que normalmente se ha instaurado como medida rutinaria la implementación de la revisión del equipo de desfibrilación dentro de todos los sistemas de salud. La cardioversión lo que quiere es conseguir una correcta anticoagulación lo antes posible, sobre todo en pacientes que cuenten con antecedentes de fibrilación auricular o de flúter auricular. Dentro de las medidas de confort es reducir la ansiedad del paciente, y por eso es que este paciente que va a recibir una cardioversión debe tener una sedación corta. Se debe evitar errores durante el procedimiento para que de alguna manera el paciente también tenga su grado de tranquilidad, y se va a vigilar la correcta evolución del paciente durante y después de la cardioversión. Para este procedimiento necesitamos recordar siempre que el complejo QRS puede tener varias presentaciones. Puede estar estrecho y regular, puede estar estrecho e irregular, puede ser ancho y regular o puede ser ancho o irregular, y dependiendo de esto irá variando la cantidad de joules que se va a aplicar en cada procedimiento. No debemos olvidar los ritmos de paro que ya habíamos revisado en la clase anterior, que se dividen en desfibrilables y no desfibrilables.
Dentro de los no desfibrilables está la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, y dentro de los ritmos desfibrilables están la taquicardia ventricular, esta sin pulso, y la fibrilación ventricular, que por ser ya un ritmo de paro tampoco tendrá pulso el paciente. Ahora sí quisiera un poquito conversar con ustedes sobre si todo está claro o empecemos a tener varias circunstancias que aclarar. Les escucho. ¿Todos dentro de sus instituciones cuentan con un equipo de desfibrilador para poder de alguna manera hacer estos procedimientos? Sí, en mi caso sí contamos con desfibrilador, pero no sé si es por situación del equipo, pero el marcapasos no siempre se acopla a los parches. No se le escucha bien, pero me parece que tiene dificultad en los parches del marcapaso de su equipo. Los parches normalmente tienen ciertas consideraciones de almacenamiento. Como están dentro del coche de paro, me imagino que sí están libres de humedad, libres de fluidos, y siempre depende del tiempo de adquisición también, porque tienen cierto tiempo en el que si ya el dispositivo no está autorizado para su empleo, el adhesivo del parche pierde su capacidad de fijación, y esa puede ser una de las fallas de primero captación del estímulo y luego la generación de la efectividad del marcapaso, sobre todo temporal. No sé si de pronto esa es la falla que usted tiene en el equipo. No le escuché bien, la verdad. Sí, yo me imagino que sí, doctora. ¿Qué otro tipo de problemas han tenido al utilizar el equipo dentro de sus unidades? Todos tienen la oportunidad y tienen este tipo de pacientes dentro de sus actividades médicas diarias. Doctor, una consulta. Buenas Diga. noches. Al realizar nosotros la cardioversión, ¿necesitamos tal vez con gel transductor o necesariamente así en seco en el momento de realizar al paciente? Siempre necesitamos la utilización de gel para cardiovertir o para desfibrilar. Sobre todo para garantizar que no se pueda lacerar la piel. Eh, una de las consecuencias, sobre todo de la desfibrilación, son las quemaduras, y eso se evita con la utilización del gel. Lo mismo sucede en la cardioversión. Ustedes saben que en este procedimiento la carga o la cantidad del joules es inferior, y eso hace que de alguna manera no se pueda llegar a presentar quemaduras como en el caso de las desfibrilaciones, pero sí se lacera la piel. Por eso es importante que no se olviden de la utilización del gel. Gracias, doctor. Quería comentarles también que desde el día de hoy ya circulan todos los algoritmos y las actualizaciones del ACLS 2020 en las redes sociales de forma gratuita, para que ustedes la puedan descargar. Yo les voy a subir también en la plataforma todas las actualizaciones.
en las versiones de ACLS adultos, las variaciones de niños, sobre todo todos los cambios que se han dado a nivel de manejo de pacientes embarazadas. Entonces, dependiendo de cada una de sus actividades, para que ustedes un poquito más vayan profundizando este tema y puedan dar un tratamiento adecuado a cada uno de sus pacientes. Doctora, buenas noches. Gracias, doctor. Dígame, doctora. Una consulta. Usted nos dice que hay que hacer una investigación al paciente antes de hacer la cardioversión. En este caso, ¿usted con quién nos recomienda realizar esta sedación? Ya, normalmente los pacientes que requieran cardioversión ya van a estar hemodinámicamente inestables, que es la condición principal. Entonces vamos a utilizar analgesia y sedación en dosis bajas. ¿Qué quiere decir esto? Se va a utilizar fentanil como analgesia y se va a utilizar dosis bajas de midazolam. Normalmente combinamos estos dos tipos de fármacos. El fentanil en dosis de analgesia sería un ml, que serían 50 microgramos, en pacientes con 70 kilos en promedio, y de midazolam 2.5 hasta 5 miligramos, que sería lo que corresponde a las dosis bajas en pacientes hablando en promedio de 70 kilos. Entonces, estamos dando un poco de confort con la utilización del fentanil, disminuyendo primero la ansiedad, luego dándole analgesia al paciente y le damos una sedación corta con el midazolam, pero en dosis muy bajas para evitar que la presión caiga nuevamente. Muchas gracias, doctora. Doctor, otra pregunta. Sí. En un paciente por quemadura eléctrica, ¿qué cambios electrocardiográficos podemos observar en este tipo de pacientes y cómo serían sus controles, por favor? No sé si viene al caso esta pregunta en este tema o por favor. Ya, los pacientes generalmente que son productos de quemaduras eléctricas o quemaduras por rayos o por truenos, son pacientes que son considerados como productos de trauma de alta energía. Entonces, de esta manera es como se la maneja. Si de pronto el punto de entrada son las extremidades, la parte del tórax o todo lo que implica la parte superior del organismo, nos orienta a buscar todas las lesiones internas, ¿sí? Por más pequeña que sea la lesión del punto de entrada o el paciente esté completamente estable, este paciente debe ser manejado en un área crítica con monitorización continua. Lo recomendable es 24 horas, que nos da un rango de seguridad de que no va a evolucionar o no va a complicarse. Y lo más importante es realizarle todos los exámenes necesarios. Dentro de estas, ¿cuáles están? Enzimas cardíacas, electrocardiograma, radiografía de tórax, para buscar lesiones internas, que si no se encuentran en el ingreso, no quiere decir que se descarte que no pueda evolucionar en las siguientes horas o en los siguientes días. Por eso es que este tipo de pacientes no siempre están graves de inicio, pero necesitan un seguimiento mucho más estrecho. No sé si algo más quería saber de las quemaduras eléctricas. Sí, doctora, o sea, los cambios en el electrocardiograma, porque hay que hacer exámenes constantes, ¿no? El electrocardiograma después de un tiempo y volver a hacer. ¿Qué cambios, por favor, hay? Ya, los cambios normalmente van a ser los cambios a nivel de ritmo. Estos pacientes pueden presentar episodios de taquiarritmias, puede presentar bradiarritmias dependiendo de la localización de la lesión. Si estamos hablando que un paciente tuvo una quemadura eléctrica, sobre todo los pacientes que están en los postes de luz manejando cables de alta tensión,
Estos pacientes tienen dos mecanismos. El primero es la captación de la descarga y el otro son los mecanismos de trauma que reciben en el tórax, porque si estos se sueltan del cable de fijación, van a tener un impacto dentro de la parte interior del tórax con las estructuras de fijación. Entonces ahí debemos buscar ritmos de contusión pulmonar, que generalmente son extrasístoles ventriculares, pueden presentarse en pacientes más comprometidos de actividad eléctrica sin pulso, puede haber bradicardias severas también. Entonces, arritmias específicas por estos mecanismos no las hay, pero sí, dependiendo o buscando la lesión que se produce dentro del músculo cardíaco, dependiendo del mecanismo de lesión del paciente. Gracias, doctor. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna inquietud? Doctora, buenas noches. En cuanto al tratamiento de la bradicardia, no vi ahí la dosis tope de dopamina por minuto que mencionaba y por cuántos minutos se puede brindar la dopamina. Ya. En todos los algoritmos de bradicardia, generalmente los manejos van a ser de forma inicial. El paciente recibido, monitorizado, la dopamina es una de las alternativas si todo lo anterior no ha dado resultado. Entonces, regresando al algoritmo, permítame regresar acá. La dopamina generalmente lo que va a buscar es valorar la respuesta del paciente y le va a dar soporte mientras se coloca un marcapaso definitivo. Que esto en situaciones de unidades de segundo nivel o unidades de primer nivel es completamente difícil porque sabemos que el tiempo es muy largo hasta que este paciente sea recibido en una unidad de tercer nivel. Entonces se recomienda dosis de 2 a 20 microgramos por minuto y esta dopamina ya va a venir como segunda opción cuando la atropina no ha sido suficiente para mejorar la frecuencia, cuando no tengo alternativa de marcapaso, puedo utilizar la dopamina, pero si por kilo de peso estoy sobrepasando la dosis límite, que si ustedes están en infusión ya sobrepasa los 20 ml, debo tener más alternativas y ahí es la adrenalina también una de las terceras opciones. Considerando que si ya la atropina no me causó el efecto que deseaba, este paciente ya necesita empezar a buscar la referencia de forma inmediata. Si ustedes van a esperar a agotar todos estos recursos dentro de su unidad sin tener los medios necesarios para darle una solución definitiva, el paciente, a medida que va pasando el tiempo, va a empezar a desarrollar ciertas complicaciones adicionales, sobre todo la generación de un choque cardiogénico que finalmente, si no llegamos a compensar, nos llevará al fallecimiento del paciente. Ok, gracias, doctora. Otra duda, por lo mismo, por la bradicardia, ¿por qué no hay que hacer el estímulo del seno carotidio de forma bilateral? Ya. Lo que nos recomiendan es, primero, utilizarle de forma unilateral. Si hacemos de forma bilateral, este paciente es más propenso a caer en un episodio de paro por sobreestimulación vagal. Entonces, lo que queremos es disminuir la frecuencia, más bien no sobreestimular este efecto y hacer que generalmente todo el proceso de estimulación cese. Entonces, son dos medios diferentes. Las maniobras vagales, de alguna manera, han ido a medida del tiempo reemplazándose, y esto del seno carotidio por todas las
se podría decir por todos los efectos adversos que han tenido en la instauración de ellas, ahora se recomienda más bien la de la elevación de los miembros, que es la que le van a encontrar en todas las guías como primera elección. Entonces, todo dependerá de la habilidad también del profesional que está manejando el paciente, de la técnica que esté utilizando al hacer la maniobra vagal. Se recomienda que el masaje debe ser con los pulpejos de los dedos, que se debe hacer un masaje suave, circular, pero sobre todo cuando este masaje tiene mayor fuerza, o de alguna manera más tiempo en la ejecución, ya no está produciendo el efecto deseado de alguna manera disminuir la frecuencia, sino más bien contribuir a que el paciente llegue a una cesación de su estímulo eléctrico. Ya, gracias, doctora. ¿Algo más de pronto que alguien tenga dudas aún? Si no tienen más dudas sobre este tema, les voy a colocar en la plataforma todas las actualizaciones para que ustedes durante estos días la puedan revisar, puedan compartir con todos sus compañeros dentro de las instituciones y de alguna manera podamos hacer que el manejo de los pacientes en todas las instituciones sea ya protocolizado, que es lo que se requiere para manejar un mismo idioma. Si los pacientes son transferidos de unidades de menor complejidad a instituciones de tercer nivel o de segundo nivel desde instituciones primarias, yo creo que manejarnos bajo un solo protocolo es lo que va a ayudar a que el paciente de alguna manera tenga un manejo adecuado y se garantice que pueda sobrellevar todas sus afectaciones en lo que conlleva cada una de sus situaciones clínicas. Les agradecería mucho por hoy, por su atención, por su participación y nos estaríamos viendo en la próxima clase el día viernes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche.